¿Quién es Dios? En una increíble travesía a través de las páginas sagradas de la Biblia, somos llamados a explorar los límites entre lo conocido y lo misterioso, entre lo tangible y lo infinito. Cada palabra, como estrellas brillantes en el cielo nocturno, revela verdades que trascienden la comprensión humana, desafiándonos a sumergirnos en las profundidades de lo divino. En este laberinto de revelaciones, nos enfrentamos a preguntas que resuenan como truenos en los pasillos del tiempo: ¿qué es Dios? ¿Cómo se revelan estos enigmas divinos? Encontramos una riqueza de respuestas que resuenan como melodías eternas, entrelazando lo sagrado con lo humano. Sin embargo, a medida que avanzamos, reconocemos las limitaciones de nuestra comprensión finita. Somos seres limitados ante la grandeza de nuestro Creador, así como es imposible abarcar un océano con nuestras manos, nuestros esfuerzos para comprender la plenitud de Dios son limitados. En este humilde reconocimiento, la jornada se torna aún más fascinante. Como exploradores del cosmos divino, navegamos por los misterios de la creación y la redención. Nuestra comprensión, una brújula apuntando al infinito, nos guía a través de los vastos campos de la fe. Así como un mapa antiguo revela tierras desconocidas, la Biblia revela los rincones ocultos del corazón de Dios. Embarquémonos en esta epopeya espiritual, conscientes de que mientras algunas preguntas se nos revelan, otras nos desafían a contemplar lo insondable. Al explorar las Escrituras, nos convertimos en peregrinos de la sabiduría divina, anhelando más, sabiendo que la búsqueda de entendimiento es un viaje eterno ante el Dios eterno. Te digo, con la Biblia abierta, que Dios es espíritu. Nunca has visto a Dios y nadie lo ha visto jamás. Es cierto que la Biblia habla de sus manos, pero esto es solo una forma de hacer que nuestras mentes limitadas comprendan que Dios es poderoso. De manera similar, cuando la Biblia menciona sus ojos, es para ayudarnos a entender que Él lo ve todo. Cuando se menciona su boca, es para hacernos entender que Dios habla y se revela. Dios es espíritu, no tiene cuerpo, no puede ser pesado, medido, tocado o sentido. Él es un espíritu personal, y esto se manifiesta en el hecho de que Dios no es algo, sino alguien. Por eso Dios tiene nombres, siendo el más conocido Jehová, Yahvé, que es la forma en que se reveló a Moisés en la zarza ardiente, diciendo: yo soy el que soy. Dios es alguien, y por eso leemos en la Biblia que las personas llegaron a ser amigas suyas y él de ellas. Desde el principio hasta el fin de la Biblia, se nos muestra que Dios puede ser conocido. Este es el gran Dios que encontramos en las Escrituras. Pero, ¿cómo es en sí mismo? En términos de espacio, Dios está en todas partes, no lleno yo el cielo y la tierra, dice el Señor en Jeremías 23:24. Esto significa que Dios no está ausente en ningún lugar, y que en toda su gloria, ser, majestad, pureza y poder, Él está en todas partes todo el tiempo. Nuestra mente mortal no puede comprender esto. ¿Cómo puede ser que todo Dios esté aquí y al mismo tiempo en todas partes? ¿Cómo puede ser que Dios, en toda su plenitud, esté aquí y, sin embargo, si fuéramos a la galaxia más lejana, todo Dios también esté allí? Esto nos deja completamente perplejos y supera nuestra comprensión humana, pero eso es lo que las Escrituras afirman. Todo lo que podemos hacer es inclinarnos en adoración. Dios es eterno en términos de tiempo, de eternidad en eternidad, tú eres Dios. Cuando Abraham oraba a Él, o cuando oramos a Él ahora mismo, es exactamente el mismo, permanece completamente inmutable. No tuvo principio, no tiene fin, no tiene edad, es infinito. No hay ningún tipo de límite para Dios. En cuanto al conocimiento, Dios sabe todo. Nuestro conocimiento es muy limitado, y si combinamos todo lo que la humanidad conoce, es muy poco, apenas una fracción del todo. Dios es infinito. Cuando venimos al mundo, tenemos muy poco conocimiento y necesitamos aprender las cosas una por una, y a menudo las olvidamos tan rápido como las aprendemos. Dios nunca aprendió nada, no hay nada que Él no sepa.
Ve todas las cosas tal como son, todo el tiempo. Las escrituras en el Salmo 147 dicen que su entendimiento es infinito. Esto significa que es imposible engañar a Dios, no se le puede hacer parecer las cosas diferentes de lo que realmente son. En cuanto a su poder, Él hace todo lo que le place. El Salmo 115, 3 dice, nuestro Dios está en los cielos, Él hace todo lo que le place. Y en Daniel 4:35 leemos que hace según su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra, nadie puede detener su mano o decirle, ¿qué has hecho? En Efesios 1, 11-12, se dice que Él trabaja todas las cosas según el consejo de su voluntad. Cada detalle, desde el movimiento exacto de un insecto hasta el susurro del viento, y hasta lo que hacen los hombres malvados, se realiza exactamente como Dios lo planeó, sin que Él sea malo de ninguna manera. ¿Qué tipo de Dios es este Dios eterno? ¿Qué tipo de Dios es este Dios que es espíritu? ¿Cómo es Él? Dios es santo, y la Biblia nos dice que Él es santo. Dios es luz, y en Él no hay ninguna oscuridad. En presencia de Dios, incluso las criaturas más maravillosas que nunca pecaron no pueden mirarlo porque Él es santo. La palabra santo significa estar apartado, y Dios está apartado de todas sus criaturas, es completamente diferente y separado de todas sus criaturas porque es completamente puro. Y aunque nunca podremos comprender completamente lo que eso significa, debemos aceptar lo que dicen las Escrituras y decir con el salmista y con Moisés que Él es glorioso en santidad. Dios es justo, sus ojos son demasiado puros para siquiera mirar el pecado. ¿No es esa una verdad maravillosa? ¿Puedes imaginar lo que sería si el Dios que existe de eternidad en eternidad, que está en todas partes todo el tiempo, que conoce todas las cosas y puede hacer lo que le plazca, fuera malvado, tiránico o egoísta? Pero gracias a Dios, no tengo que decir eso, Él es santo. Todo en Él es puro y recto. ¿Cuál es la siguiente palabra? Él es justo. Como vemos en el Salmo 145, el Señor es justo en todos sus caminos. Dios no puede hacer nada malo, no puede pensar un pensamiento equivocado, decir una palabra incorrecta, cometer un acto erróneo. Absolutamente todo lo que Dios hace es correcto. Dios es amor. Cuando leemos la Biblia, suspiramos de alivio. ¿No sería terrible si este gran, infinito y eterno Dios cometiera un solo error? Esa es una preocupación que nunca necesitamos tener. Él es justo en todos sus caminos, nunca puede ser culpado de nada y es amoroso. Todos saben esto. La Biblia dice, Dios es amor. Por cierto, el amor no es Dios. La cosecha sigue madurando, el pan sigue siendo hecho y aún no comemos, pero la mayor prueba de la sabiduría de Dios es que le gusta perdonar a sus enemigos, y lo hace cuando ellos acuden pidiendo misericordia. La Biblia dice, tú, Señor, eres bueno y estás dispuesto a perdonar, y eres abundante en misericordia para todos los que te invocan. La última palabra en esta lista específica es la palabra sabio. Bendito sea el nombre de Dios por siempre, decía Daniel, porque la sabiduría y la fortaleza le pertenecen. Observemos la complejidad de la creación, el delicado equilibrio de la criatura más pequeña, de la molécula más diminuta, del átomo mismo, del ADN, todo es obra de Dios. Cuán sabio es por haberlo creado. La mera existencia del conocimiento, el hecho de que haya algo como la comprensión, es un invento de Dios. Cuando pensamos en cómo planeó una forma de salvar a rebeldes, pecadores, personas ingratas y maliciosas, y lo hizo a través de la sangre de la cruz, admiramos la sabiduría de Dios y decimos con el apóstol Pablo, oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán inescrutables son sus juicios e incomprensibles sus caminos. ¿Por qué quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le sea recompensado? Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas.
A Él sea la gloria por siempre. Dios es incomprensible. Al leer la Biblia, lo que ésta dice es bastante claro, puedo decirte y tú mismo puedes descubrir cómo es Dios, qué clase de Dios es, cómo es en sí mismo. Estas preguntas podemos responderlas porque Dios nos ha dado las respuestas. Preguntas que comienzan con cómo ninguna de nosotros puede responder. ¿Cómo puede Dios estar en todas partes al mismo tiempo en la totalidad de su ser? No podemos responder eso. ¿Cómo puede Dios conocer todas las cosas tal como son, todo el tiempo, sin aprenderlas? ¿Cómo puede ser justo y amar al mismo tiempo, ser justo y bueno? ¿Cómo puede ser tres y, sin embargo, uno? No podemos responder a ninguna de estas preguntas porque somos simples criaturas ordinarias. Nuestras mentes son muy limitadas, y somos criaturas pecadoras y nuestras mentes están muy nubladas. No hay ninguna pregunta que comience con cómo que podamos responder, porque no somos Dios. Todo lo que podemos hacer es inclinar nuestras rodillas ante Dios, reconocer el misterio y admitir que Él es Dios y nosotros sus criaturas. Frente a las sagradas páginas, surgen preguntas que comienzan con ¿qué? Preguntas que, con gratitud, podemos responder. ¿Qué es Dios? ¿Qué clase de Dios es Él? Estas indagaciones divinas tienen respuestas disponibles porque Dios eligió revelarse a nosotros. Sin embargo, cuando comenzamos con cómo, nos damos cuenta de nuestra limitación. ¿Cómo puede Dios abarcar todos los lugares, conocer todas las cosas, ser justo y amoroso simultáneamente? Estas son preguntas que superan nuestra comprensión finita. En ese momento, encontramos un abismo de misterio, como mirar el vasto cielo estrellado y contemplar lo desconocido. Somos como niños ante un océano profundo, incapaces de abarcar su extensión. En humildad, reconocemos nuestra limitación y nos sumergimos en la aceptación de que Dios es más grande, más profundo y más vasto de lo que podemos concebir. Al igual que el explorador inclinado sobre un mapa, maravillado por el vasto y desconocido territorio que se extiende ante él, nos damos cuenta de que el conocimiento de Dios es una búsqueda continua. En nuestra jornada encontramos respuestas que consuelan el corazón, pero también aceptamos que el misterio es una parte intrínseca de la fe. Como niños ante un sabio Padre, debemos entregarnos al misterio de Dios. En nuestra búsqueda de entendimiento, descubrimos que Él es el autor de la verdad, la fuente de todo conocimiento. Así, al final de esta reflexión, recordemos que, ante lo desconocido, nuestra confianza descansa en la soberanía de Dios y nuestra adoración en el asombro de su ser. Que continuemos explorando las profundidades de la fe, sabiendo que al final nuestro viaje nos acercará al corazón de nuestro Dios eterno e infinito. Si hoy has experimentado la presencia divina mientras veías este video y sientes el deseo de un encuentro transformador con Cristo, iniciando una nueva etapa en tu vida, o si deseas renovar tu compromiso debido a que te has apartado por alguna razón, o incluso si nunca has aceptado a Jesucristo como el Señor en tu viaje, te invito con amor a aceptar a Cristo. Deja tu comentario a continuación expresando te acepto, Señor Jesús, como mi único y suficiente Señor y Salvador de mi vida. Hasta la próxima.